En este video te voy a enseñar cómo puedes activar el botón de seleccionar para pronunciar en tu teléfono Android de la marca Samsung. Así que no siendo más, empecemos. Oliver Mérida me ha pedido que haga un tutorial explicando cómo activar el botón de seleccionar para pronunciar en un teléfono Android de la marca Samsung, ya que en teléfonos de esta marca es un poco diferente para encontrar y activar esta función. Anteriormente ya había hecho este tutorial en otra marca de teléfonos. Si tu teléfono no es de la marca Samsung, puedes ir a ver este otro video dando clic en la parte superior derecha de la pantalla. Si activas esta función de seleccionar para pronunciar en tu teléfono Android, va a leer por ti cualquier texto que tú selecciones, ya sea de aplicaciones de mensajería, documentos, elementos de la pantalla o cualquier artículo que estés a punto de leer en un sitio web. Y todas estas funciones de accesibilidad que vienen en la configuración de nuestros teléfonos están desarrolladas y pensadas para aquellas personas que tienen limitación visual, como lo es en mi caso. En los teléfonos que están saliendo ahora de Samsung ya no le encuentras esta función instalada en los ajustes de estos teléfonos. Y para encontrar y activar esta función, lo primero que tendrás que hacer es dirigirte a la aplicación de Play Store. Están en la pantalla principal de la aplicación de Play Store. Ahora lo que tendrás que hacer es escribir en el buscador lo siguiente: Suite de accesibilidad de Android. Como puedes ver, aquí ya me aparece por sugerencia porque anteriormente ya le he buscado esta aplicación. Y esta es la aplicación que estamos buscando. Esta aplicación ya viene instalada por defecto en todos los teléfonos Android, ya que forma parte del funcionamiento del sistema operativo de nuestro teléfono. Así que lo que tendrás que hacer una vez estando aquí es actualizar la aplicación. Para este caso me dice desinstalar porque ya le he actualizado la aplicación para poder encontrar la función de seleccionar para pronunciar en mi teléfono. En tu caso, si es que aún todavía no lo has hecho, en vez de esto va a decir actualizar, así que lo actualizas y una vez que ya esté actualizada la aplicación, así que nos regresamos a la pantalla principal del teléfono y ahora vamos a ver la aplicación de ajustes o configuración de nuestro teléfono. Estando en la pantalla principal de ajustes de nuestro teléfono, ahora vamos a deslizar un poco hacia abajo hasta encontrar esta función que se llama accesibilidad. Vamos a hacer clic ahí. Ya estando aquí dentro de accesibilidad, te va a mostrar todas estas opciones de configuración, de mejoras de visión y audición y muchas otras cosas más. Ahora lo que tendrás que hacer es dar clic aquí en donde dice aplicaciones instaladas y aquí te va a mostrar todas estas funciones que han sido instaladas desde que has actualizado la aplicación de Suite de accesibilidad de Android. Y ahora vas a ubicar esta opción en donde dice seleccionar para pronunciar. Y aquí está, amigos, esta es la función que va a hacer que tu teléfono pueda leer cualquier texto por ti. Entonces, una vez estando aquí, vas a activar esta función en donde dice atajos de seleccionar para pronunciar. Una vez que la activas, aquí en la parte superior te va a decir permitir que seleccionar para pronunciar toma el control total de tu teléfono. Aquí vas a hacer clic en donde dice permitir. Si te sale esto en donde dice revise sus ajustes de idioma, aquí simplemente vas a hacer clic en activar. Ahora, una vez que ya lo hayas activado, vas a hacer clic nuevamente aquí en donde dice atajos de seleccionar para pronunciar y luego vas a hacer clic aquí en esta tuerca de configuración. Aquí te sugiero que esté activado en donde dice barra de navegación. De esa forma no se va a mostrar como un icono flotante en tu pantalla, ni tendrás que presionar los botones de los costados de tu teléfono para activar esta función. Así que nos vamos a regresar en donde estábamos. Estando nuevamente en la pantalla de seleccionar para pronunciar, ahora vas a hacer clic aquí en donde dice ajustes y aquí asegúrate de que estas dos funciones estén activadas. Nos regresamos a la pantalla principal y como puedes ver aquí en la parte inferior derecha de la barra de navegación ya nos está mostrando este icono que tiene la forma como de una persona. Fíjate ahí donde me estoy situando. Entonces, para que veas ahora cómo es que funciona, yo voy a entrar en este caso en la aplicación de WhatsApp. Como te podrás fijar, yo aquí ya tengo un mensaje que he enviado para hacer que esta función de seleccionar para pronunciar lo pueda leer por mí. Así que una vez que ya esté en la aplicación de mensajería, ahora lo que voy a hacer es dar clic en la parte inferior derecha en este nuevo icono que nos aparece en la barra de navegación de accesibilidad. Y como puedes ver, aquí ya nos está mostrando como un reproductor de música. Entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo el mensaje para que esta función lo pueda leer por mí. Como puedes ver, ahí yo ya le estoy seleccionando y todo se va encerrando en un cuadro de color verde. Así que una vez que ya lo tengas seleccionado, vas a soltar para poder escuchar el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de la función seleccionar para pronunciar de Android. Y como habrás podido escuchar el ejemplo, activando esta función podrás hacer que tu teléfono pueda leer cualquier texto por ti. Y no solamente puede leer texto, sino que también puede pronunciar en voz alta los elementos que encuentre en la pantalla del teléfono. Así que voy a salir de la aplicación de WhatsApp y en este momento ya me encuentro en la pantalla principal de mi teléfono y ahora nuevamente voy a activar esta función y voy a hacer que lea el nombre de estas dos aplicaciones que tengo aquí en la pantalla. Como puedes ver, nuevamente se va encerrando en un cuadro de color verde y ahora lo suelto para poder escuchar el siguiente ejemplo. Play Store, ajustes. Y ahora si yo quiero que siga leyendo nuevamente más elementos de la pantalla, simplemente vengo aquí, lo activo, lo selecciono y ahora suelto para poder escuchar el siguiente ejemplo. Teléfono, YouTube.
Qua business. Cámara. Como has podido escuchar, esta es la función de la opción de seleccionar para pronunciar en Android. Y bueno amigos, si están suscritos al canal y tienen alguna sugerencia para hacer en los próximos videos, háganmelo saber en los comentarios. Y si tienen la posibilidad, acompañen su comentario de un super gracias, ya que de esta forma me estarán ayudando para yo poder seguir creando más tutoriales de funciones y aplicaciones más interesantes para su teléfono Android. Enseguida te estaré dejando unos videos en donde podrás aprender más sobre tu teléfono Android. No olvides suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología.